Universidad y Ley 4. Los ponentes que tenemos aquí anotados: María Guadalupe González Lizárraga, Eti Esteves Leininger, Ivana Celeste Tadei Arreola, Carlos Manuel Mijares Sosa y como moderadora la compañera Victoria María Núñez Navarro, para que pues les demos, iniciemos con esta actividad. Vamos a dar inicio a esta mesa redonda con el tema de modelo de universidad y ley 4. Nos acompaña en la misma la doctora María Guadalupe González Lizárraga, la doctora Eti Esteves Leininger, el doctor Carlos Manuel Mijares Sosa y la licenciada Celeste Tadei Arreola. Me voy a permitir nada más dar algunos pequeños datos sobre su semblanza, sobre su currículum, pequeñísimos, porque si nos adentramos a este punto, salimos mañana como a las 8 de la noche. La doctora Guadalupe González Lizárraga, profesora, investigadora, especialista en educación superior, políticas educativas, evaluación de modelos institucionales y curriculares, dirección y coordinación de instancias académicas, integrante del grupo del movimiento académico por la reforma universitaria. La doctora Eti Esteves Leininger, profesora, también investigadora, asesora y gestora, especialista en educación superior, políticas educativas, planeación y evaluación de modelos institucionales y curriculares, dirección también y coordinación en instancias académicas y administrativas. El doctor Carlos Manuel Mijares Sosa, profesor investigador en física, especialista en cambio climático, hidrología, física atmosférica y más lo que se acumule. La licenciada Celeste Tadei Arreola, egresada de la carrera de Economía y estudiante de la maestría en Educación por la Universidad de Sonora. Como ustedes pueden ver, tendremos en esta mesa redonda visiones, perspectivas diversas que podrán enriquecer el tema. Realmente es un tema sumamente controvertido, polémico, que ha estado con nosotros, con toda la comunidad universitaria durante años y años. El 22 de octubre del 91, el mandatario estatal en ese entonces, Mario Fabio Beltrones, en su discurso de toma de posesión, anuncia que se impulsarán cambios en la normatividad universitaria. Un mes después, el 26 de noviembre del mismo año, la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de la República, en el Boletín Oficial, publicó la Ley número 4 orgánica, aprobado por el Congreso del Estado. 27 años más tarde estamos aquí, haciendo recuento de daños. Estamos en la decidida búsqueda de su abrogación o de cambios sustanciales. El impacto de esta ley ha sido progresivo y mortal. Los cambios están impactando en funciones sustantivas y adjetivas. Impactaron en los órganos y el sentido de la línea de autoridad de la universidad y muchos otros efectos más en los cuales haremos énfasis en esta mesa. En primer momento tenemos al doctor Carlos Mijares, quien iniciará con su charla, y la dinámica será la siguiente. Cada uno de los integrantes de la mesa hará su disertación y posteriormente entraremos en un periodo de preguntas y respuestas. Adelante, maestro. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Les anticipo que
bueno, la invitación a mi persona corresponde a que, como dijo la maestra Victoria, a mí me tocó estar como estudiante y ser parte del comité estudiantil de la Universidad de Sonora en 1991. Originalmente habíamos tratado de invitar a otra persona que no fuera el comité, pero no se pudo. Entonces, y muy a la fiel usanza del CEUS, anticipo que mi presentación en práctica es completamente no preparada, sino que se va sobre la marcha. Pero así era el CEUS, así siempre fuimos, nunca parte de lo que se... Una de las características de nuestro movimiento es que era bien improvisado, pero fuimos un desmadre bien organizado siempre. Entonces, bueno, previa a esta aclaración, voy a tratar de hacer un contraste de lo que existía o lo que se vivía o cómo estaba la universidad antes de la Ley 4 y lo que pasó y lo que estamos padeciendo ahora. Previo a 1991 o a la aprobación de la ley, la Universidad de Sonora era completamente gratuita a cualquier estudiante que quisiera cursar una carrera universitaria. Las autoridades, tales como jefe de departamento y rector, se elegían por votación universal, secreta y directa, a partir de un acuerdo del Consejo en aquel tiempo universitario. Los estudiantes, tanto estudiantes como maestros, formaban parte de los órganos como el Consejo Directivo, que eran paritarios, o sea, la misma cantidad de estudiantes, la misma cantidad de maestros, y parte del Consejo Universitario también en forma paritaria entre representantes maestros, estudiantes y jefes de departamento. Además, en aquel tiempo el poder del rector no era tan, digamos, no era absoluto, porque tenía contrapesos respecto a los órganos colegiados. La burocracia era al menos 3 veces más delgada que lo que es ahora, y básicamente los presupuestos se dirigían con un órgano autónomo y se elegían y se gastaban con un órgano autónomo, con la fiscalización de un órgano autónomo que era la Comisión de Asuntos Hacendarios. Eso es lo que se tenía, y más que bien antes de la Ley 4. Había obviamente nada es perfecto y había sus detalles, ¿no? Pero pues desde nuestro punto de vista la universidad funcionaba de la mejor forma. A partir de 1991, con la entrada de Mario Mario Beltrones a la gobernatura del estado, se empezó a orquestar una campaña en contra de la universidad y en contra precisamente de todos esos logros que había logrado la comunidad universitaria y que llevaron bastante tiempo. Se empezó a imponer a los coordinadores de las jefaturas, bueno, lo que ahora son jefaturas, se llaman coordinadores, se impusieron coordinadores de departamento en 6 departamentos de la universidad, y se violó o se empezaron a violar las normas o los acuerdos establecidos de elección de estas autoridades. A partir de ahí, la campaña de los medios y la campaña sobre todo de los empresarios en contra de lo que hasta ahora, ese momento se había en la universidad, fue realmente terrible. O sea, la universidad dejó de ser lo que en ese momento era la gran alma mater del Estado, y básicamente se le empezó a culpar de todos los males que artificialmente ella empezó a padecer. Se decía del asambleísmo, que los estudiantes no estudiábamos, que los maestros se la llevaban brillando y no hacían actividad académica. Sin embargo, y eso muy a pesar de lo que se diga ahora, en aquel tiempo la Universidad de Sonora está dentro de las mejores 10 universidades del país, cosa que ahorita, con todo el mitote que se hace de que es una de las mejores universidades del mundo, no somos o no estamos dentro de las 10 mejores universidades del país, con toda la Ley 4. Ante todo esto, el 25 de noviembre de 1991, el Congreso del Estado hace lo que literalmente se le conoce como un madruguete y nos impone la Ley 4. Básicamente todas las fracciones parlamentarias
votaron a favor, tuvo 26 votos a favor, de estos son 18 del PRI, 5 del PAN, y de los partidos del Frente Cardenista, el famoso ferrocarril, el PARP y el PPS, votaron por un voto cada uno, y solo uno en contra, que fue el voto del diputado del PRD, Juvencio Torres. Una vez que se aprueba la ley, bueno, y poco antes, porque los conflictos ya entre los conflictos entre la comunidad universitaria y el gobierno del Estado ya se habían dado desde antes. Se me olvidó mencionar esto, se aprobó una auditoría a la universidad. Los auditores violaron la autonomía entrando y sacaron prácticamente literalmente del cuello a los funcionarios de Hacienda de la universidad. Después se le cortó la energía eléctrica a la universidad. Todas esas provocaciones fueron mucho antes, o fueron antes de la imposición de la ley, y todo esto era orquestado para crear un conflicto, una imagen de conflicto en la universidad y de que todo estaba muy mal adentro. Ante todo esto, se aprobó la ley 4 y básicamente nos quitó todo lo que durante muchos años se había logrado, que era la democracia para elegir a los órganos de gobierno, la autonomía universitaria, imponiéndonos una junta de gobierno que básicamente nombra rector, aprueba presupuestos, entre otras cosas. Ante esto, la comunidad estudiantil, y no solo la comunidad estudiantil, sino la comunidad universitaria, reaccionamos y se generó, yo creo que lo que es catalogar el movimiento social más grande en Sonora del siglo pasado. En ese sentido se logró movilizar gran parte de la comunidad universitaria. Los estudiantes tomamos la rectoría durante 7 meses hasta que el 9 y el 10 de abril la policía nos reprimió y básicamente nos salimos de la rectoría. En todo este periodo prácticamente se iban a realizar marchas hasta 2 por semana. Hubo una huelga de hambre en diciembre que logró abrir por primera vez el debate público la ley 4 con la representante del gobierno del Estado, y se realizó, si mal no recuerdo, en marzo. En ese debate, en enero. En ese debate se evidenció la falta de conocimiento que tenían las autoridades estatales respecto a la universidad y la falta de conocimiento que tenían respecto a la ley que ya habían aprobado los diputados. Se puso en evidencia que la razón por la cual se había aprobado la ley eran más razones de tipo político que de tipo de mejoramiento académico, y finalmente se puso en evidencia la intención del gobierno del Estado de controlar la universidad. Ante este escenario, pues después del movimiento hicimos una marcha que se llamó la Marcha del Centro del Zócalo, que salió el 13 de agosto del 92, y arribó a México el 13 de mayo del 92, y arribó a México, a la Ciudad de México, el 13 de agosto de ese mismo año. Básicamente de esa marcha resultó un acuerdo que lo firmamos algunos estudiantes, representantes del comité, el gobernador del estado, y como testigo aquel entonces secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barros, que era el papá político de Beltrán. El acuerdo se comprendía varias cosas, entre ellas abrogar el cobre de cuotas. Se pretendía hacer un congreso universitario resolutivo en octubre, y veladamente, eso lo puedo decir porque yo firmé el acuerdo, era la remoción del rector Alfonso Valencia después de ese congreso. Finalmente, el movimiento, no nomás de los estudiantes, sino el movimiento universitario se desgastó, no hubo fuerza suficiente para poder hacer que los acuerdos se cumplieran, y pues la ley 4, el Congreso nunca se realizó, Valencia nunca salió y las cuotas nunca se abrogaron. Ante esto, y todavía más allá,
siguió habiendo una embestida en este caso. Posteriormente se logró imponer, se intentó imponer primero el reglamento escolar, que entre otras cosas venía el examen de admisión para los estudiantes de nuevo ingreso. Se logró, en el 93 se logró repeler se logró detener esa acción, pero sin embargo después en un hecho inédito de citar al colegio fuera de la universidad, ya con el rector, con un nuevo rector que era José Luis Ibarra Mendivil, se logró imponer. Más que nada, en mi presentación hago un recuento de lo que se tenía y dónde estamos ahorita en ese sentido, porque creo que es importante hacer esa reflexión. Ahorita, prácticamente a 27 años de la imposición de la ley, pues tenemos todo el neoliberalismo en su pleno apogeo, ¿no? Ahorita yo creo que voy a mencionar Cuauhtémoc, pero una de las expresiones que usó el rector para referir el estado actual de la universidad y en respuesta al nuevo proyecto que existe de masificación de las universidades por parte del gobierno federal, es que esta es una Research University. O sea, estamos en primer mundo a nivel de Harvard, MIT, Caltech, todo eso. Y en una Research University lo importante es la calidad y no la cantidad. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que a las autoridades universitarias les vale gorro la función social de la universidad en ese sentido. O sea, nos interesa estar bien con aquellas universidades, con la internacionalización, pero no nos interesa tener pues un nivel o ofrecer a la comunidad en general un mejor servicio. Y creo que en parte lo que nos tiene aquí, y en parte la razón por la cual la mesa que más ponencias tiene es esta, es precisamente porque muchos de nosotros estamos en contra o no estamos de acuerdo con esa política. Estamos de acuerdo en la internacionalización, sí, pero también que involucre la internacionalización de la comunidad, no nomás de una élite que llegue y que pueda acceder a la universidad y que pueda acceder a los posgrados y pues está favoreciendo más precisamente a la elitización de la sociedad o a la desigualdad social. Con eso yo terminaría, nomás finalmente para concluir, como se mencionó antes, ahorita el cambio que se vive en México nos invita a reflexionar sobre esto y nos invita a que nosotros como comunidad universitaria nos involucremos en este cambio. Creo considero que las condiciones fuera están dadas para impulsar cambios más profundos en la universidad que vayan encaminados precisamente a hacer una sociedad más igual, que básicamente fue lo que defendimos en aquel momento los universitarios en 91 y que yo creo que ya nos toca tiempo. Nomás como dato curioso, yo creo que nadie de nosotros nos imaginamos en 91, ninguno de los que estamos aquí, que esta ley nos iba a durar 27 años, y mucho menos nos imaginamos que esta ley iba a ser la más longeva que tiene en la historia de la universidad. Entonces, en ese sentido está, desde un principio yo creo que está muy obsoleta, pero ahora está mucho más obsoleta que antes. Con eso terminaría. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Mijares. Muchos han sido los cambios que ha trastocado esta Ley 4. El proyecto de vida individual y colectivo de todos y cada uno de los integrantes de la comunidad universitaria se ha visto afectado directa e indirectamente en menor o mayor grado con los lineamientos que esto establece.
La lucha ha sido constante en realidad, pero han sido esfuerzos aislados que creo que ahora se han visto ya más concretos y ha logrado permear ya la conciencia y la voluntad de cambio de todos los universitarios. Ahora vamos a escuchar a la doctora María Guadalupe González Lizárraga, que es integrante, mencionábamos, del movimiento académico por la reforma universitaria. Adelante, doctora. Muchas gracias, agradezco mucho la invitación, aceptación o la participación en este evento. Pido disculpas de antemano, me tengo que retirar a las 11:30, aunque soy muy interesada en escuchar todas las participaciones. Me parece que este tema es muy importante y en la universidad no tenemos espacios de reflexión y de análisis como es este, así es que me da mucho gusto que en este evento, en este congreso resolutivo, se estén retomando estos temas que son muy importantes. Si bien es cierto, la Universidad de Sonora se ha instalado como una institución líder en el Estado, esto ha sido producto, obviamente, del trabajo conjunto que hemos realizado toda la comunidad académica principalmente, ¿sí? ¿Por qué no decirlo? Con el apoyo y colaboración continua y constante de todas las generaciones que vamos formando. Los administradores, han pasado, hemos tenido una serie de administraciones en este lapso, como decía Carlos, de 27 años de ley 4, sí, pero prácticamente todos han sido, estas administraciones han ido hacia los mismos objetivos que yo me atrevería a decir en este momento de perpetuarse en el poder. El 1 de julio la población decidió por un cambio, ¿sí? Por una transformación. Yo me sumo a ello, he estado trabajando en ello, y este grupo de académicos empezamos a trabajar desde hace aproximadamente 2 años. Empezamos a plantearnos que por dónde entrarle, por dónde entrar a la politización que existe en la universidad, por dónde entrar al análisis, por dónde entrar a la reflexión de la ley, por dónde empezar a proponer cambios para esta ley. En ese sentido, buscamos algunos principios que queremos impulsar, por ejemplo, la ampliación de la cobertura y gratuidad de la educación, la equidad de condiciones con independencia de género, raza o cualquier situación de vulnerabilidad que tengan las personas que ingresan a la institución. Nos interesa mucho también una participación activa y comprometida socialmente por parte de la universidad, que eso es lo que le tenemos que enseñar a los estudiantes. Y también nos interesa que la institución presente y tenga transparencia y rendición de cuentas de las finanzas que se manejan. Esto implica de alguna u otra forma, ¿sí? La democracia como una forma de vida institucional, y esto pudiera llevarnos, porque nosotros somos quienes estamos impulsando una transformación social en términos de la formación de los estudiantes. Si nosotros no formamos en ellos una ciudadanía, si nosotros no formamos perspectivas de vida diferentes, poco van a aprender con la sociedad en las condiciones en las cuales se encuentra en este momento. Los altos índices de corrupción, por mencionar solo uno de los ejemplos, la violencia, ¿sí? En la cual nos enfrentamos día a día. De esta manera, los ejes que ilustran el cambio que nosotros hemos más o menos conciliado se centran en 5 puntos. El primero, la igualdad con equidad, esto es la integración de políticas federales, porque aun cuando no se promuevan en el país, están en el marco institucional, ¿sí? En el marco normativo, esto es la ley, tiene que promover la igualdad para todas y todos los estudiantes universitarios con independencia de su condición,
Sí, vaya, sí nos oponemos al actual modelo, aun cuando lo abordo al final, sí, de querer crear una institución de excelencia, donde solamente hay una casta de profesores, hay una casta de estudiantes que tienen acceso a los beneficios, a los presupuestos, y solo con ellos se está pensando impulsar la institución. El segundo punto es la representatividad efectiva. Vaya, aun cuando hemos discutido mucho que si sería bueno proponer la eliminación de la Junta, proponerla o no, en este momento sí creemos que lo más importante es impulsar que haya representación efectiva de los estudiantes, de los académicos en los órganos, que haya otros órganos que puedan, no los que existen solamente de manera actual, donde se pueda realmente discutir hacia dónde tiene que ir la universidad. El tercer punto es obviamente la transparencia y rendición de cuentas. Todos sabemos que hay un manejo muy oscuro en muchos de los recursos, de las partidas y de las formas en que se está ejerciendo el dinero. Se está ampliando esto a nivel de gobierno. La universidad no puede estar excluida, ¿no?, de esta práctica. Y como mencionaba en un inicio, bueno, esto nos lleva a la democracia como una forma de vida a nivel de la institución, bajo el principio de representatividad, voto universal, secreto y directo de todos los sectores de la comunidad. Esto pudiera garantizar una rotación efectiva de cargos directivos en todos los niveles, no como actualmente se hace, que es muchas y casi la norma, ¿sí? Personas que no vayan a siquiera, no digo a ponerse en contra, a cuestionar a la autoridad sobre las acciones que está haciendo. Y un último punto, que es en el que más hemos estado de acuerdo algunos sectores universitarios, ha sido la eliminación de la reelección. No más reelecciones al interior de la institución, porque esto evita enquistamientos, así como el actual rector en el poder, que tiene ya más de 20 años, o como 20 años, sí, entre pasarse de secretarías y actualmente, diversas secretarías, actualmente la rectoría. Esto ha condenado obviamente la institución a una sola visión, un solo modelo de un grupo en el poder que han estado trabajando y pensando en cómo mantenerse. Hay propuestas adicionales que también pudiéramos mencionar, pero me quisiera pasar rápidamente a el modelo 2018. Yo no sé si todos lo conocen, no sé si todos les ha tocado revisarlo, ¿sí? Pero realmente a mí me preocupa, en lo personal me preocupa mucho, porque es un modelo muy elitista que no corresponde precisamente a la realidad de igualdad que es la que debíamos estar promoviendo al interior de la universidad. El centro lo están poniendo en la internacionalización como meta, cuando la realidad institucional no corresponde, ¿sí?, a las propuestas que se están haciendo desde la cúpula del poder. Yo me pregunto, ¿cuántos profesores están habilitados para impartir cursos en inglés o en alguna otra lengua y utilizando sus mismos conceptos? Porque yo sí me opongo al concepto de calidad, ¿sí?, pero utilizando los mismos conceptos de calidad, yo les preguntaría, ¿y con qué calidad lo hace? A mí me ha tocado escuchar cursos en inglés que la verdad da pena, ¿sí?, da pena, pero hay que darlos en inglés, aunque no sepa yo mucho de inglés. Entonces eso es lo que está sucediendo realmente. Se nos está capacitando para la responsabilidad social. Sí, yo ya tomé el curso de responsabilidad social, que se nos vendió como la panacea, y sin embargo la administración ni siquiera empieza un análisis con sus propias prácticas, en donde nada se discute, nada se evalúa, ¿sí?, solo se cumple. Y la responsabilidad social va en sentido inverso a lo que ellos mismos
están promoviendo. El servicio social y las prácticas profesionales debían de ser la base para la atención de las necesidades sociales y no las competencias requeridas por el mercado laboral del país. En todo caso, debe existir un equilibrio al respecto, dependiendo de las diversas profesiones las cuales cultivamos al interior de la institución. Esos serían básicamente los puntos. Me parece muy importante poder analizar, profundizar entre todos, sí, para poder llegar a propuestas más integrales y que podamos luchar desde todos los frentes. Muchas gracias. Bueno, de nuevo somos el Movimiento Académico por la Reforma Universitaria, tenemos 2 años operando, somos, digamos, pocos los que nos hemos dado a conocer, que hemos estado al frente, pero bueno, creo que es momento de que tenemos que salir, sí, a la luz y poder dialogar con todos los que estén dispuestos y estén de acuerdo en impulsar este tipo de cambios al interior de la institución. Gracias. La Ley 4 trastocó la esencia de nuestra identidad universitaria, delineando un modelo de universidad acorde a un esquema neoliberal, sin anclas en nuestra realidad. Un modelo de universidad con un eclecticismo construido con base a elementos importados. Ahorita mencionaba la doctora esta intención de la internacionalización de nuestra universidad. Sin embargo, como bien lo ha mencionado, pues faltan los elementos esenciales para entrar en esta rúa, tener el capital humano para esto también. Ahora, en este momento, le damos la palabra a la doctora Eti Esteves Nenke, quien como estudiante le tocó participar en el cambio de la Ley 103, estuvo en el movimiento de la Ley 103, de la Ley 4 y ahora con lo que sigue. Adelante, doctora. Muchas gracias. Sobre todo les agradezco a los miembros del sindicato esta invitación a participar en este congreso sindical tan importante y en abrir este espacio para el diálogo sobre estos temas. Como decía Vicky, pues ya traigo muchos años de estar en estos temas, y sí, me tocó participar como estudiante de preparatoria en el movimiento por allá en 70, 72. Esos 3 años fueron claves para lograr la aprobación de la Ley 103. Una ley bastante democrática, pese a lo que se diga, un gran triunfo. Claro, no quedó todo al pie de la letra, entonces como éramos estudiantes así medio acelerados, ¿verdad? Tenía que quedar todo exacto para decir fue un gran triunfo, pero no, fue un gran triunfo porque fue una ley muy democrática. Y bueno, después me tocó participar años después, en el 91, pues también en el movimiento de resistencia, oposición, como empleada, que era en aquel tiempo de la institución de la Universidad de Sonora, oponernos pues a la ley 4. Y pues actualmente traemos ya algunos años trabajando, reflexionando, platicando, investigando también y debatiendo con colegas de otras instituciones que también pasan por el mismo asunto de que sus leyes orgánicas están caducas, y pues que tengo ya varios años trabajando el tema de las reformas a la Ley 4. Entonces para mí es un gran gusto estar aquí con ustedes para compartir algunas ideas y contribuir sobre todo en la definición, en que pues, podamos lograr una definición más precisa de los cambios y reformas que requiere la normatividad y que considero son urgentes, y creo que hay bastante de acuerdo ya en que son urgentes algunos cambios. Ahora, yo me pregunto por qué es necesaria una reforma, primero que nada, por qué cambiar la Ley 4, y ahí es donde también veo que hay consensos. Es necesario porque ya no es viable que la Unison continúe por un camino débil
en democracia, racionalidad y transparencia de sus instancias de gobierno. Los problemas estructurales que esta situación ha provocado han comprometido ya el futuro de la institución, y creo que ya existe preocupación compartida entre todos. Pero también los universitarios sabemos, dado que sustentamos nuestro trabajo en el conocimiento científico, que no existe en México un modelo de gobierno universitario idóneo o perfecto. Tampoco existe una ley universitaria válida para todas las instituciones y todas las épocas. También sabemos que las universidades públicas son instituciones sumamente complejas que no funcionan bien con remedios simplistas, ni con remedios del pasado que funcionaron en otras épocas, pero que ha cambiado tanto la sociedad que tampoco podemos irnos pues por soluciones de extremo, de irnos a los extremos. Bueno, ese es mi punto de vista en esta cuestión. Ahora, ¿para qué reformar la ley 4? Creo que hay bastante acuerdo en que es necesario reformarla. Habría que pensar en el sentido de estos cambios para que la ley orgánica vigente necesita cambios sin duda en una serie de aspectos bastante complicados. ¿Por dónde empezar? O sea, son tantos los años, ya 27 de existencia, es tanta la obsolescencia, es tanta lo que se ha caducado y los problemas que se han generado, que tenemos que preguntarnos por la mejor estrategia para lograr una modificación. Creo que lo mejor es realizarlo en 2 etapas, o sea, realizar los cambios de la ley en 2 etapas, iniciándose la primera con las cuestiones del gobierno, del alto gobierno, destrabando ese asunto, modificando a fondo las instancias de alto gobierno, y obviamente instalar, sobre todo para instalar en la ley, en esta primera etapa, en esta primera reforma, un mecanismo institucional para que seamos los propios universitarios quienes nos encarguemos de consensar y realizar a futuro las propuestas de reforma que queden pendientes para una segunda etapa, ¿sí? Es decir, esta primera etapa abriría la puerta mediante mecanismos institucionales para que entonces sea desde dentro, desde la propia institución, desde esos órganos de gobierno ya modificados y democratizados, en donde podamos seguir proponiendo modificaciones que obviamente se tienen que proponer al Congreso, porque no tiene la UNISON no tiene esa capacidad de automodificar la ley, pero sí de autoproponer reformas a futuro para enviarlas al Congreso. Entonces, simplemente me gustaría recordar que las leyes sirven para orientar u ordenar las acciones humanas, no para resolver de golpe todos nuestros problemas. Entonces, desde esta perspectiva, me da mucho gusto compartir aquí con ustedes, ante este pleno sindical, lo más relevante, y lo que me alcance el tiempo, sé que tenemos poco tiempo, de una propuesta de reforma a la Ley 4 que me tocó coordinar y elaborar con apoyo de varios colegas para la 60ª legislatura del Congreso del Estado de Sonora en el 2015. Nuestra propuesta de reforma quedó incluida en buena medida, pero no en todo, la iniciativa de ley que se presentó en el 2015 al final del periodo de la anterior legislatura, no de la antepasada legislatura. En todos ustedes pueden ver la exposición de motivos de esa iniciativa de ley que está en los cajones del Congreso. Pueden ver la exposición de motivos y en varios de los artículos reformados o adicionados está ahí incluida esta propuesta que les estoy comentando. La iniciativa de ley que se presentó en el Congreso tiene aciertos, sin duda, pero también tiene varias limitaciones importantes que creo que debemos analizar, sobre todo lo que se propone en esa iniciativa en cuanto a quienes integrarían la Junta y la forma de seleccionar a los integrantes.
Eso me parece que quedó inadecuado, poco adecuado y poco viable. Bueno, pero sin embargo considero que esta iniciativa es un buen punto de partida, o sea, la iniciativa de ley de la cual está en los cajones del Congreso y en la cual me tocó colaborar, creo que es un buen punto de partida para seguir precisando y consensando una serie de detalles para armar una propuesta más sólida de reforma de la Ley 4. La reforma de la Ley 4 yo la considero en esta primera etapa como el establecer las bases para un nuevo modelo de gobierno universitario. Propusimos en el 2015, y hoy lo ratifico, reformar la ley en torno a 7 aspectos que tienden a un cambio de rumbo en el modelo de universidad. Estos 7 aspectos serían pues de esta primera etapa de una reforma. Los voy a leer muy rápidamente. Uno es equilibrar las fuerzas de poder, estableciendo los contrapesos debidos para disminuir la concentración de las decisiones en la figura del rector. 2, democratizar de forma radical la Junta Universitaria, máximo órgano de gobierno de la UNISON, estableciendo métodos representativos de elección de sus integrantes, otorgando mayor presencia a los académicos, incorporando a los estudiantes y a los actores sociales externos que tengan un papel central en los ámbitos profesionales, económicos y académicos de la entidad. También, tercero, aumentar las facultades de la Junta Universitaria. Actualmente está prácticamente nomás dedicada a elección de rector y a palomear el plan de desarrollo. Hay que aumentar las facultades de la Junta en términos de supervisión y de auditoría colegiada sobre las acciones de la administración central. Actualmente nadie supervisa ni audita a la administración central realmente. Entonces, es importante además un papel, además de supervisión y auditoría por parte de la Junta, de una Junta democratizada obviamente, es importante una labor de mediación en las relaciones con la comunidad académica. 4, preservar el carácter íntegro e incorruptible del proceso de elección del rector en función de criterios o estándares académicos que sustenten la selección del candidato con el perfil de más alto nivel posible. 5, elevar el perfil de exigencia en lo académico, profesional y ético de quien ocupe el cargo de rector. Es deseable en este sentido la no reelección del cargo. Creo que la reelección ha corrompido, ensuciado el proceso y la figura del rector. Y 6, recuperar el papel central de la academia como autoridad primaria en los asuntos académicos frente a la administración y rescatar el papel protagónico que deben tener las funciones académicas frente al peso desbordado que hoy tienen los asuntos administrativos. Esto pues, se podría lograr mediante modificaciones que conduzcan a una mayor participación real y no simulada de académicos y estudiantes en los órganos colegiados de gobierno. Y por último, 7, garantizar la transparencia en el ejercicio del poder y del uso de todo tipo de recursos. Para lograr estos 7 propósitos es necesario modificar varios artículos de la Ley 4. Reitero que estos propósitos no buscan modificar toda la ley de golpe, sino reformar una parte, la que toca principalmente a la Junta Universitaria, con el propósito de que en el futuro cercano seamos los propios universitarios quienes propongamos desde dentro los cambios que requieren hacia futuro, o sea, los cambios pendientes que todavía va a requerir la universidad. Es muy diferente estar proponiendo cambios como pequeños grupos, un grupo especialista, un grupo político como el MAR, un grupo sindical, etcétera. Es muy diferente hacerlo así porque prácticamente nadie te pela, ¿sí? Si nadie, o sea, ni lo sabemos bien eso, o sea, hay trabas por todos lados. Es muy diferente hacerlo así que fuera como institución. Imagínense un rector llegando al Congreso con un paquete de reformas a la Ley 4, o sea, sí, una autopropuesta de reforma para actualizar y democratizar
la institución, bueno, eso, pensemos eso a futuro, de llegar a concretarse una reforma en este sentido como primera etapa. Bien, entonces, otras atribuciones de la Junta Universitaria que pueden contribuir a la creación de contrapesos en el poder central del rector son la designación de los vicerrectores, es decir, que la Junta se encargue de la designación de vicerrectores en lugar de que lo haga el rector como ocurre hoy, y también la designación del contralor de una terna de candidatos que pueden ser sugeridos por el rector, y que el auditor interno dependa y dé razón, información y cumpla directamente frente a la Junta. De otra manera no se rompe el círculo vicioso en cuanto al uso de recursos de la auditoría de los mismos desde una misma instancia. Además, estamos proponiendo que las sesiones de las juntas sean transmitidas siempre por internet, y que obviamente la Junta implica que se ponga a chambear, implica que requiere apoyo de comisiones por personal especializado cuando sea necesario. Ahora, este nuevo papel de la Junta Universitaria no es poca cosa, supone un giro de 180 grados y estamos proponiendo, muy importante, que el rector no forme parte de la Junta. Ese sería otro detalle bastante importante. Hay juntas universitarias donde el rector no está ahí, no puede ser juez y parte. Bien. Ahora, proponemos otras cuestiones también de cómo hacer más efectiva la participación de los representantes en el colegio académico, sobre todo los representantes académicos, estudiantes y empleados. Pero creo que no me va a dar tiempo de entrar en esos detalles. Para mí es muy importante, y quiero terminar con un par de detalles, y subrayo lo de detalle, porque una reforma, cualquiera que sea, a la ley, si queremos que mejore la situación, una reforma a la normatividad implica revisión de detalle, de minucias, porque si le mueves un artículo o un aspecto de un artículo se te descuadra todo. Y entonces se requiere un trabajo arduo y de dedicación y de tiempo y de tomarse muy en serio esto, porque el diablo está en los detalles. Se nos descuida, se nos va un pequeño detalle y no va a funcionar una reforma. Entonces yo quisiera terminar con el asunto de que estas nuevas funciones de la Junta ineludiblemente a fuerza suponen la democratización del órgano de gobierno mediante dos vías principales: una nueva composición, o sea, ¿quiénes la van a integrar? Una nueva composición y nuevos métodos para seleccionar a sus integrantes. Estos dos puntos son claves. Si no se resuelven estos asuntos a detalle, eso de democratizar el máximo órgano no funcionaría. Debemos preguntarnos con toda seriedad quiénes deberían integrar la Junta Universitaria, si los integrantes deberían tener el mismo peso. La pregunta no es fácil, pero sí puedo afirmar que es necesaria, obviamente, la participación preponderante de los académicos del unísono, porque somos los responsables, porque somos la autoridad académica de las funciones principales de esta institución. Somos los responsables de formar y generar conocimiento, de difundirlo, de las tres funciones. Entonces, en los académicos debe recaer la principal participación y ponderación, digamos, entre los integrantes de la Junta. Claro, también debe haber participación de estudiantes, como lo dije al inicio, de profesionistas externos a la Unison, sobre todo especialistas de otras instituciones en materia de políticas educativas y gobierno y normatividad de universidades, y por supuesto que debe haber profesionistas de los colegios. No podemos quedar aislados, enconchados, sin tomar en cuenta el ejercicio de la profesión en la sociedad, y tener que haya representantes de los colegios también y participación. No creo yo en las fórmulas simplistas de paridad o igualitarismo en una junta de gobierno donde todos tengan el mismo peso, todos estos integrantes. Igualitarismo no es igual a democracia, ni en la sociedad ni en el seno de la universidad.
La participación, bueno, entonces de aquí me brincaría al punto, por último, de la selección, un minutito, de la selección. Hablé rápido de la integración, o sea, de sí, integrar a todos los sectores con mayor peso de los académicos. ¿Cómo seleccionarlos para que sean mediante métodos democráticos? Yo creo que en el caso de los académicos sí tiene que ser mediante votación directa. Este fue el punto que es el punto que más difícil, de más controversia, que más platiqué yo sobre todo con colegas de la UNAM y de otras instituciones que se dedican al tema de investigar gobierno universitario. Sí, yo creo que la votación directa sí debe ser, es adecuada para seleccionar a los académicos de la Junta, pero conviene asegurar que el proceso de votación sea realizado con base en los principios de subsidiariedad, representatividad y transparencia. La subsidiariedad, que es lo que permite que las decisiones se tomen, o sea, que el voto sea, o que se decida elegir a un candidato lo más cercano posible a los interesados, o sea, de abajo hacia arriba, eso quiere decir, para que estén en las mejores condiciones de expresar sus preferencias. Y en cuanto a seleccionación de estudiantes, no estoy de acuerdo con que sea voto directo. Esto tiene efectos perversos, está comprobado en muchas instituciones universitarias, efectos perversos a la democracia, ya sé que se presta clientelismo político, es decir, a que se promuevan candidaturas por parte de los grupos políticos internos y externos a la universidad. Las experiencias de voto directo en otras universidades muestran apatía, finalmente, al final de cuentas, apatía y bajos índices de participación estudiantil en las votaciones y en el registro de candidatos. Participan nomás los que son movidos por algún grupo. Entonces, aguas con las soluciones o con las aplicaciones mecánicas de la idea de una democracia. La universidad es una institución social de naturaleza, sí, esencialmente académica. La democracia en su interior no adquiere el mismo significado que en la sociedad, así que yo invitaría a pensar en forma más flexible, menos mecánica, los principios democráticos aplicables a una institución de educación como esta. Gracias. Gracias. Sin preámbulo, la licenciada Celeste Tadei Arreola nos va a dar su disertación. Bueno, yo también agradezco mucho el espacio, sobre todo porque no soy integrante del Estado, entonces así como que me siento especial. Yo vengo a hablar aquí, estudié la licenciatura en Economía, tengo la misma edad que la Ley 4, entonces es curioso, ¿no? Me parece interesante. Yo estudié la licenciatura en Economía, entré en el año 2010, cuando la ley tenía 19 años y yo también. Y me parecería interesante como estudiante, porque ahora sigo estudiando la maestría en Innovación Educativa, pues hablar más o menos de cómo ha impactado la Ley 4 pues en la vida estudiantil, ¿no? De hecho, mi tesis es sobre participación política estudiantil. Empecé queriendo explicar más o menos de qué trataba la Ley 4 y todo, pero después ahorita estoy con personas que ya más o menos saben, entonces voy a ir un poco más rápido. Primero, pues, ¿qué es la participación política de los estudiantes, o la participación política en sí? Son las actitudes y las acciones que se ejercen con el fin de intervenir en las decisiones que toman los gobernantes, ¿no? O quienes están en el poder. Entonces, es muy importante, porque eso es lo que, pues, cualquier democracia tiene mayor participación política, porque los ciudadanos que le integran, pues, tienen más participación y más injerencia en las decisiones. Hay participación política convencional y participación política no convencional. La convencional es aquella que es reconocida por los gobiernos. Por ejemplo, las elecciones, ¿no? Es como el más claro ejemplo de participación política convencional. Y dentro de la Universidad de Sonora, pues la ley orgánica establece cuáles son las formas de participación política convencional. Ya sabemos que hay 3 estudiantes
en el colegio académico, un estudiante por departamento en el consejo divisional y en el consejo académico, ¿no? Y bueno, ya más o menos sabemos, aquí puse más o menos cuáles eran las facultades, pero también ya más o menos se saben. Entre las facultades, sí, pues están cuestiones meramente financieras, por ahí también ven cosas de programas académicos, etcétera. Pero lo que yo quería, sí, yo creo que ya, ay, ¿quién está moviendo la computadora? Ah, sí, ya la que sigue. Ahí es donde yo quería, pues nomás así como que hacer un bosquejo de la situación de la participación política de los estudiantes en la universidad. A mí me tocó cuando era estudiante, pues participar en los espacios que había en ese momento, que estaban así como limitados, pero bueno, lo sabía, ¿no? Entonces también quería venir a hablarles, les iba a decir como chaira, como estudiante chaira, no fifí, orgullosamente. Pero de todas maneras, la participación convencional era muy escasa, no teníamos conocimiento. Yo, por ejemplo, como estudiante universitaria que trataba de participar y que pues me rodeaba más o menos de otros compañeros que también tenían interés, no teníamos mucho conocimiento de las dinámicas de participación convencional, que son las que establece la Ley 4, ¿no? Las elecciones para consejeros estudiantiles, y de hecho en el 2007, o sea, hace un año, fueron las elecciones para consejeros académicos de la Unidad Regional Centro, y de 28 departamentos, 24 fueron, ¿cómo se dice? Planillas únicas, o sea, no hubo competencia. Hubo muy baja participación de los estudiantes en las elecciones, en esas últimas elecciones, ¿no? Entonces nosotros hicimos entrevistas a consejeras estudiantiles para un proyecto de una ponencia, ¿no? Entre las consejeras a las que quisimos contactar, solamente 5 mostraron disposición, y bueno, hicimos entrevistas que realmente soltaron información muy interesante que corroboran lo que nos dice el hecho de que haya sido tan baja la participación en las elecciones a consejeros del año pasado. Estas consejeras nos dijeron muchas cosas, entre las cuales para mí lo más importante era que ninguna de las que entrevistamos conocían o tenían una idea de la convocatoria. Todas se enteraron de la convocatoria porque el jefe de departamento o su maestro más allegado les pidieron de favor, que participaran, que se propusieran como candidatas, etcétera, ¿no? Ninguna tuvo que hacer campaña porque, como mencioné en la diapositiva anterior, casi ninguna tuvo contrincante, entonces no tuvieron una campaña real. Casi todas me contaban así como que, pues tenemos un grupo en WhatsApp o un grupo en Facebook donde puse que yo era la candidata, que fueran a votar para legitimar que yo fuera, pero pues aunque no votaran yo iba a ser, ¿no? Después todas reconocieron que ya después electas no tienen un contacto real con la comunidad a la que representan. Reitero que una vez que ganaron contra ellas mismas, mandaron un mensaje a su grupo de WhatsApp de estudiantes donde dijeron, oigan, pues miren, yo soy esto, pero ellas mismas, las 5, o sea, las 5 tenían personalidades muy diferentes, eran de carreras muy diferentes, pero en cuanto a las cuestiones de la participación en el consejo, las 5 me respondían casi exactamente lo mismo. Porque ellas dicen que ni siquiera le comunicaban a la comunidad porque ellas mismas no sabían de qué se trataba. O sea, me contaban el primer día que llegaban a la toma de protesta y todo, y que decían, pero ¿qué hago? Que nadie les explicaba nada, ¿no? Y dicen que no conocen bien los temas, que lo único que se ven en las juntas pues son cuestiones que ellas no entienden para nada, que incluso ven programas de otras carreras que no tienen nada que ver con lo de ellas. Y después a mí me da mucho la atención porque una de ellas, por ejemplo, les
reitero que tenían personalidades muy diferentes. Una de ellas sí era muy así de que no, a mí si yo no sé nada, yo voy a anular y yo no tengo por qué votar por algo que yo no sé, ¿no? Y otras, pues yo sí veo que todas votan, pues yo también. Y una me decía, pues yo nomás volteo a ver a mi jefe de departamento, que es el que me invitó a participar, y ya si él dice que sí, pues yo también, si él dice que no, yo también. Entonces, bueno, un problema de paternalismo muy grande. Y todas reconocen que la participación estudiantil en esas juntas se limita a levantar la mano para votar cuando el jefe de departamento lo hace, por lo general, y que los estudiantes casi no hablan. ¿Por qué? Porque no saben de los temas que se están tratando, no entienden, y porque además se sienten intimidados y piensan que siempre saben más los maestros o los que son representantes de la administración. Y bueno, también hicimos unas encuestas donde les preguntamos si conocían la ley orgánica. El 16% nada más conoce, ¿no?, algo de la ley orgánica y de las leyes, pues sí, de las leyes universitarias. Y, eso el 3% conoce de las leyes. El 17% ha participado votando solamente en elecciones. Eso es lo que ellos respondieron. A lo mejor más han ido a votar porque en ese momento los acarrearon y les dijeron, ¿no? Pero que ellos sepan que han participado votando por consejeros, solo el 17%. Que es si los que están representando a los estudiantes fueron elegidos solo por el 17%, pues es un problema de representación ahí bastante grande en cuanto al ejercicio de las elecciones, y en cuanto al ejercicio de ya estar ahí participando en las juntas, que es lo que les mencioné previamente con las entrevistas. Y bueno, si han formado parte de alguna planilla, solo el 3%. Y aquí también no hay asociación, federación u organización estudiantil reconocido por las autoridades universitarias, que pues más que nada son las sociedades de alumnos. Ahí ya dicen que han participado el 3.9, casi el 4%. Pero en términos cuantitativos y también cualitativos nos podemos dar cuenta de que la participación pues carece la universidad en sí carece de una participación estudiantil sólida, con visión crítica, con estudiantes autónomos, etcétera. Es algo que quizás lo percibimos o lo perciben ustedes como profesores en su contacto con los estudiantes, pero bueno, también aquí hay datos que lo comprueban aún más. Sin embargo, ha habido algunas manifestaciones, les digo, no tengo la misma edad de la Ley 4, entonces a mí me tocó estudiar 19 años después, y sí participamos, por ejemplo, en el Yo Soy 132, lo de Ayotzinapa, por ahí, después de la Ley 4 ha habido ciertas manifestaciones estudiantiles cuando hay una huelga muy larga o cosas por el estilo, pero una pertenencia, un sentimiento de pertenencia de los estudiantes hacia la responsabilidad del devenir universitario no ha habido realmente. De hecho, las manifestaciones más grandes o más significativas en los últimos años han sido en conexión con manifestaciones a nivel nacional o global. También estuvo lo del tendedero del acoso de las estudiantes de sociología, que se fue haciendo más grande. Entonces, por ahí podemos darnos cuenta de que siempre hay estudiantes que tienen esa chispa, ese interés por participar, pero las condiciones de participación que promueve, de participación convencional que promueve la Ley 4, como ya mencionaron los ponentes anteriores, pues realmente restringen la participación y no explotan la capacidad de participar de los estudiantes. Y esto es muy muy importante. Ahora comentaban que era muy importante la participación de los académicos, eso yo no tengo la menor duda, pero bueno, uno de los objetivos más importantes que yo creo que tendría que tener la universidad es la formación ciudadana de los estudiantes, porque estamos preparando estudiantes no solo para ser unos buenos profesionistas que saben ejercer su profesión y mover números o lo que sea perfectamente, ¿no?, sino que tengan un compromiso con la sociedad para construir un país mejor, no nada más una universidad mejor. Y eso se fomenta principalmente dándoles a los estudiantes esa responsabilidad
de participar, ¿no? Hacerles ver que su voz es importante, que si ellos no participan en las decisiones que se toman, pues van a tomar decisiones que no los toman en cuenta. Ahorita la maestra Eti comentaba, bueno, aquí voy a leer, hacia una reforma universitaria, ¿no? De cómo cambiar la Ley 4 desde la perspectiva de la participación de los estudiantes. Para mi punto de vista, es necesario impulsar una ley que transmita a los estudiantes la necesidad de formar una comunidad crítica, porque además eso es otra cuestión. No hay una comunidad estudiantil. Bueno, para empezar, muchos de los estudiantes no saben quiénes son sus consejeros, no saben qué otras carreras pertenecen a su propio departamento, no hay mucha cohesión estudiantil. Entonces eso sería importante, y también la importancia, como les decía, de intervenir en las decisiones que atañen al devenir universitario. Para esto es pertinente brindarles más espacios de participación en los cuales tengan mayor capacidad de decisión y sepan que su voz es tomada en cuenta y es importante. Aquí hay algo interesante que quiero decir. El proceso llevará tiempo y no se logrará fomentar en los estudiantes una visión crítica de su entorno de un día para otro. No es solamente cambiando la ley, no es una cuestión así como de, estaba el numerito ¿no? Entonces ahora ya vamos a poner a todos los estudiantes a que, como decía la maestra, elijan al rector, ¿no? Que mencionaba que hay un problema con el voto directo por parte de estudiantes porque no están muy formados. Entonces de repente se va a volver como lo que comentaba la maestra, ¿no? Estas campañas políticas donde cada quien jala a los estudiantes a su conveniencia y no fomenta esa visión crítica. Entonces aquí es donde yo quería decirles que eso va a llevar tiempo, ¿no? Es un proceso, es un cambio cultural también el que tenemos que dar en la comunidad estudiantil, y los maestros ahí tienen un papel muy importante que sí es donde creo que se tiene que tener mucho cuidado, no tener una visión así tan paternalista, ¿no? De querer, por ejemplo, todo tiempo pasado fue mejor, antes de la Ley 4 la ley era así y debería de volver a ser así porque nosotros hacíamos las cosas de tal manera. Yo lo que quería proponer era que pues se tomara en cuenta, por ejemplo, todos los cambios tecnológicos, ¿no? O sea, también tomar en cuenta que si queremos cambiar la ley, y entre los cambios que queremos generar es una mayor participación de los estudiantes en la toma de decisiones, tenemos que tomar en cuenta que estamos ante una generación diferente que tiene cualidades que no tenían las generaciones anteriores y que podemos explotar, ¿no? Y entre ellos pues lo de esta nueva forma de relacionarse con las nuevas tecnologías, y también la conexión que se tiene con estudiantes de todas partes del mundo, con la movilidad estudiantil o del mismo país, ¿no? Entonces aprovechar mejor eso y también escuchar a los estudiantes, no nomás nosotros decirles cómo deben de ser las cosas. A mí por ahí se me ocurría generar como nuevas estrategias para involucrarlos, porque yo creo que si queremos cambiar la ley también tiene que ser con la participación de toda la comunidad, no nomás ir los académicos al Congreso y decirles cambien la ley, también tenemos que involucrar a los estudiantes. Entonces yo pensaba, para involucrar a los estudiantes, por ejemplo, hacer hashtags que estén pegados en toda la universidad, que digan cambio a la ley, y crear en ellos esa curiosidad con las nuevas formas que tienen los jóvenes hoy de relacionarse, pues no quedarnos con solamente nuestro romanticismo de lo que hacíamos antes o algo por el estilo. Bueno, esa sería mi propuesta ahora, y ya se me acabó el tiempo y espero sirva de algo. Esta visión joven, fresca, nos ubica en tiempo y espacio. Es muy importante. Muchísimas gracias. Todo cambio debe tener un sentido. Todo cambio se enfrenta a resistencias y todo cambio debe de responder a su tiempo y espacio. Un modelo universitario, así como la normatividad que lo permea, debe ser evolutivo y proponer un desarrollo integral. Desde una perspectiva humanista, debe motivar a una producción que responda a una actividad creativa
y no a una actividad productora de puntos. Hemos finalizado con nuestras charlas, nuestros importantes invitados expertos en el tema.